Si Japón aprendiera lo mejor de Latinoamérica y viceversa, esa es una simple pregunta que me surgió después de la experiencia que tuve en México y ahora que estoy de regreso en Japón. Mi sueño es tender un puente desde Japón hasta Latinoamérica para intercambiar lo mejor de ambas culturas. Me llamo Roberto Ballinas y quiero darte la bienvenida al podcast de Puente Pacífico, un lugar donde te hablaré de Japón y su relación con Latinoamérica. Aquí conversaremos sobre las similitudes que nos unen y todo eso en lo que nos parecemos. También contaré mis propias reflexiones de lo que voy descubriendo cada día en Japón y una sección de entrevistas con personas que con su trabajo fortalecen las relaciones de cooperación laboral, social y educativa de una y otra región. Suscríbete a Puente Pacífico en tu plataforma de podcast preferida y sé parte de este intercambio. Hola a la comunidad del podcast de Puente Pacífico. En nuestra primera entrevista tenemos a una invitada muy especial, Emi Jin. Emi estudió marketing en Tokio, Japón, y cuando era estudiante universitaria viajó por primera vez a varios países de Latinoamérica. Esta experiencia fue tan importante para ella que decidió volver para quedarse en México por un buen rato. Luego comenzó un emprendimiento como intérprete y durante 10 años trabajó principalmente con empresas japonesas del sector automotriz. Ahora está de vuelta en Japón, su país natal, y sigue contribuyendo para fortalecer la cooperación económica entre México y Japón. Además, es consultora de marketing digital especializada en el mercado japonés y ofrece sus servicios de copywriting web de español a japonés. Cuando conocí más sobre Emi en su sitio web, emilajaponesa.com, me impresionó su trayectoria en Latinoamérica. Y mientras leía cómo transmite esta pasión por nuestra región, pensaba, tengo que conseguir que sea la primera invitada del podcast de Puente Pacífico. Afortunadamente, ella aceptó participar para hablar sobre cómo Japón y Latinoamérica se pueden complementar. Bienvenida, Emi. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Es un placer estar aquí. Emi, como lo dije hace un momento, me parece muy interesante la forma en la que cuentas tu historia personal desde que creciste en Japón y cómo un viaje que hiciste a Latinoamérica hizo que tu vida se uniera para siempre con nuestra región. Sí, muchas gracias por leer mi sitio web. Ahí en mi página cuento cómo fue mi trayectoria. De hecho, el viaje que tuve a Latinoamérica cuando yo era universitaria, creo que fue un punto de quiebre que dio forma a lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, en esta entrevista vamos a aprender un poco más sobre lo que estás haciendo ahora. De hecho, en el mundo digital te conocemos como Emi la japonesa y te comunicas en español con emprendedores latinoamericanos para dar tips sobre consultoría en los negocios en Japón. Pero ¿nos puedes comentar con más detalle cómo comenzó tu relación con Latinoamérica? Sí, cuando yo era universitaria, fui a Latinoamérica por primera vez como backpacker durante un año. Y para empezar, me interesaba mucho la cultura latinoamericana desde que era pequeña. Y siempre había querido conocer el otro lado del mundo. Y ahora que ya conocí y viví más de 10 años en México, lo considero como mi segunda patria. Y la verdad, sí me encanta la diversidad que existe en todos los países de Latinoamérica. Porque a pesar de que aparentemente hablan el mismo idioma, ¿verdad? Español, y comparten algo de historia. Pero cada lugar es distinto. Incluso estando en el mismo país, depende de la zona o región, hay cosas diferentes que aprender. Por eso me gustaría que aquí en Japón
Latinoamérica tenga un poco más de presencia porque vi que hay muchas cosas buenas que Japón aún no conoce. Y yo no estoy hablando solo de productos físicos, sino también como creaciones artísticas, cultura, costumbres, talento humano, servicio de tecnología, startups, etc. Ese tipo de emprendimientos que están creciendo en Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Y además, pues yo pienso que Latinoamérica y Japón podemos complementarnos muy bien. Seguramente esa idea de ser complementarios te surgió a través de las experiencias que tuviste con los años viviendo allá. Pero me gustaría saber para ti cuál fue el reto más grande que tuviste que enfrentar en los primeros años viviendo en Latinoamérica. El reto más grande. Bueno, voy a hablar según mi experiencia en México porque viví 10 años allá. Todo el tiempo estuve trabajando como intérprete de japonés-español en varias empresas japonesas, especialmente en el sector automotriz. Entonces, yo siempre he estado en medio de los japoneses y los mexicanos. Y creo que el reto más difícil era equilibrar las diferencias culturales y la forma de pensar también. Bueno, por ejemplo, cuando yo estaba traduciendo juntas directivas y había gerentes japoneses y gerentes mexicanos, me di cuenta que como que había una forma de pensar un poquito diferente. ¿Y nos podrías dar un ejemplo concreto sobre la forma de cómo tomaban decisiones los gerentes mexicanos contra el método de los gerentes japoneses? Si acaso esa pequeña diferencia que me comentas era marcada en algo especialmente. Ajá, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, no quiero generalizar sobre que todos los japoneses pensamos de esta manera y que todos los mexicanos piensan de otra, ¿no? Sino más bien, según mi percepción, es que los gerentes japoneses estaban pensando un poquito a largo plazo. Ellos le daban mucha importancia a todo lo que pasaba antes de tomar una decisión. Siempre solicitaban opciones a elegir como 3 opciones, opción A, B y C. Y de cada opción tenían que saber cuáles son las ventajas y desventajas. Además, cuál será el resultado esperado de cada opción. Y así hacían como la simulación de antemano y tomaban la decisión. Por ejemplo, al elegir a un nuevo proveedor, ¿no? Pero comparando con la forma de los gerentes mexicanos, como que elegían la primera opción que tenían. Por ejemplo, ¿no? Se me hacía más rápido, el tiempo que tomaban para decidir fue muy rápido, pero no habían pensado a mediano o largo plazo las consecuencias que provocaría lo que habían elegido en caso de que no funcione. O sea, por ejemplo, si elegían al proveedor más barato, pero sin evaluar qué tan serán las comisiones a largo plazo, si en las renovaciones hay que pagar algo más o cómo sería el servicio postventa. En este tipo de asuntos no deban demasiada importancia, por ejemplo. Entonces me dices que los gerentes mexicanos tendían a tomar muy rápido las decisiones sin detenerse mucho en el análisis de las situaciones o las consecuencias que esto traería. Ajá, bueno, algo así, porque creo que su agilidad es un aspecto muy bueno, porque es muy flexible. Además, cuando surge un conflicto, suelen corregir o modificar rápido sobre la marcha. Bueno, eso en México se dice bomberazo, ¿verdad? Sí, claro, a veces en México usamos el bomberazo, que significa como tratar de apagar fuegos para solucionar con lo que tenemos. Entonces, según tu experiencia, los gerentes japoneses como que tendían a no tanto corregir sobre la marcha porque ya tenían un plan en caso de que sucediera algo diferente de lo que esperaban.
Así también ya sabían cómo corregirlo según ese plan, pero no tenían tanto que improvisar para buscar una solución. Sí, así es. Incluso ya estaba bien considerado en caso de que suceda algo y así tomamos la decisión de esta forma. De hecho, eso como cultura de prevención, por eso en el trabajo en Japón existen muchos manuales de cada proceso y análisis de causa raíz, como la metodología Kaizen que conocen, etc. Claro, las famosas metodologías japonesas para el trabajo, ¿verdad? Y hace un momento me comentaste que una de las cosas más difíciles para ti fue aprender a equilibrar esos extremos de ambas culturas. Entonces, ¿nos podrías ampliar tu respuesta con el ejemplo que ya nos comentaste? ¿Qué podría aprender Japón a México y viceversa? Claro, yo dije este ejemplo sobre las diferencias en la toma de decisiones, pero no estoy diciendo cuál es mejor o peor, sino que ambos son buenos, porque los dos tienen ventajas y desventajas. Por eso yo pienso que lo importante es entender las ventajas y desventajas de ambos y tratar de conciliar. Bueno, es decir, equilibrar tomando lo mejor de ambas culturas y así formar una mejor opción, ¿no? O sea, tal vez en el caso de Japón, la cultura de prevención o de pronosticar los riesgos que se podrían generar son muy buenos, pero la desventaja de eso es que es muy lento el proceso de tomar decisiones, pero esta desventaja tal vez se podría complementar con la agilidad y flexibilidad, improvisación de los mexicanos, ¿no? Entonces, si todos tenemos la mente abierta y trabajamos juntos, podríamos hacer un buen equipo. Por eso pienso que somos un buen complementario, porque al final de cuentas somos humanos. O sea, los japoneses pensamos de esta forma. Los mexicanos piensan de esta otra forma, pero aunque ambos piensan de forma diferente, pero los dos tienen el mismo objetivo, solucionar un problema. Así que yo creo que sí es posible. De hecho, si Japón aprendiera lo mejor de Latinoamérica y viceversa, esa es una simple pregunta que me surgió después de la experiencia que tuve en México y ahora que estoy de regreso en Japón. Y desde la etapa en la que te encuentras en tu vida personal y profesional, con el entendimiento de que somos un buen complemento, ¿qué es lo que haces ahora para fortalecer esta relación entre ambas culturas? Bueno, una de las organizaciones con la que trabajo actualmente se dedica a fortalecer la relación económica entre Japón y México. Y estoy aprendiendo que hay muchos tratados de libre comercio que las empresas pymes pueden aprovechar a la hora de hacer exportaciones. Además, pues ahora estoy sembrando las semillas para que más gente de Latinoamérica tenga una opción más a la hora de buscar un nuevo destino internacional para sus proyectos. Estoy trabajando como consultora de marketing digital y copywriting web en japonés. Por ejemplo, escribo en mi blog, tengo mi podcast que se llama Japonés para Emprendedores y también me encanta ofrecer conferencias virtuales cuando me invitan a compartir mis ideas. Y esto es lo que estoy haciendo. Qué interesante. Y para ir finalizando, cuéntanos, Emi, ¿cómo crees que quienes nos escuchan pueden colaborar contigo en este gran propósito que tienes? Pues con mucho gusto que me contacten a través de mis redes sociales si les interesó algo de mí o de lo que les conté. En Twitter estoy como @emilajaponesa o a través de mi página web emilajaponesa.com.
pues escríbanme con confianza y espero que podamos colaborar en algo. Esperemos que así sea, Emi. Muchas gracias por contarme esta parte de tu historia y la pasión que tienes por Latinoamérica. Y sobre todo, que quienes nos escuchan te puedan contactar y de ahí surgir muchos proyectos interesantes para ambas regiones. Muchas gracias, Roberto, por la entrevista. Y así, con las propuestas que Emi nos ha dejado, es como termina la primera entrevista del podcast de Puente Pacífico. En mi sitio robertoballinas.com te dejo la información sobre los apuntes de este episodio, así como los medios de contacto con Emi. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te invito a que compartas este episodio con más personas interesadas en tender puentes entre Latinoamérica y Japón. Así podremos lograr juntos el propósito de conectar lo mejor de ambas culturas.